Desde que salieron los Fazbear Fright, muchos dentro de la comunidad hispana piensan que estos son canon, siendo esta la percepción general que se tiene actualmente. Sin embargo, hace poco me puse a ver teorías en inglés de FNAF y resulta que he notado algo bastante raro, y es que la mayoría de personas angloparlantes decían cosas que en la comunidad hispana ya no se piensan mucho, como que los Fazbear Fright no son canon. Entonces hoy día trataremos de ver si esto tiene sentido y si nosotros llegamos a malinterpretar el significado de estos libros. Primero que todo, empecemos con el hecho de que como tal, el dicho de que los Fazbear Fright son canónicos, es solo una teoría, como casi todas las cosas en esta saga, ya que Scott nunca confirmó esto, limitándose a decir que los Fazbear Fright son importantes para averiguar cosas de los juegos y que están conectados a los juegos, cosa que no necesariamente tiene que interpretarse como que forman parte del canon, puesto a que otras sagas de libros como las novelas de Charlie, que a pesar de ser canónicos no forman parte de la misma continuidad. Y cuando salieron estos libros, hubo una pelea entre los fans donde habían dos bandos, uno que apoyaba que los libros eran canon, y otros que decía que estos no eran canon. Entonces Scott habló en Reddit respondiendo a esta pregunta, diciendo que lo que decían los fans era verdad, sin especificar a qué postura se estaba refiriendo, siendo un troleo de parte de Scott. No obstante, este mensaje nos da una pista bastante importante acerca de estos libros, y es que esto nos confirma que con los Fazbear Fright solo existen dos posibilidades, siendo que pueden ser canon o no serlo. Por lo cual con esto podemos desmentir algunas teorías raras que tiene la gente, como que solo algunos sucesos o personajes son canon dentro de los juegos, debido a que este troleo de Scott estaba dirigido hacia las personas que eran creyentes o no de que estos libros eran canon, no a un raro punto medio. Ahora hablemos acerca de las inconsistencias que tienen estos libros con los juegos. Los Tales from the Crypt fueron una saga de libros que se presentó como una secuela de los Fazbear Fright, y es en esta saga de libros que se habla acerca de Mimic teniendo una historia que en ese momento encajaba mucho con los juegos, al menos hasta que salió Secret of the Mimic. Y es que en este juego se nos da un origen diferente del Mimic, cambiando varios puntos acerca de la historia original. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué deberíamos seguir considerando los Tales como canon, siendo que de por sí la historia que unía esta saga de libros prácticamente ya fue descanonizada por un jueguito? Es aquí cuando entra otra duda. ¿Por qué deberíamos seguir considerando los Fazbear Fright como algo canon, siendo que esta historia está conectada con los Tales? Les recuerdo que en los Tales aparece el collar de Eleanor, así que estas dos sagas de libros están conectadas. No solo eso, sino que posteriormente Pinky Pills, una artista funada de FNAF, reveló arte conceptual de Secret of the Mimic que se realizaron en 2022, año donde a la par se estaban lanzando los Tales, así que esto nos está confirmando que los Tales nunca fueron planeados para ser canon, debido a que mientras estos iban saliendo, ya se estaba planeando un juego que iba a descanonizarlos. Esto solo hace que sea aún más raro que Scott haya decidido conectar los Fazbear Fright que supuestamente son canon, con una saga de libros que ya se tenía planeada para no ser canónica. A menos que los Fazbear Fright tampoco sean canon. En los juegos de FNAF, no hay ninguna referencia a los libros, cosa rara teniendo que personajes como Andrew, que en teoría es el alma vengativa de la UCN, no se le hace mención en ningún juego actual, siendo un ejemplo de esto el Puente 2, en este juego se ven las tumbas de los niños del MCI y a pesar de que en teoría Andrew es el sexto niño desaparecido no aparece en ningún lado, en lugar de eso ponen a Puppet por alguna extraña razón. Esto también va para otros personajes como Eleanor, que a pesar de ser la villana principal de estos libros, no hay ninguna referencia a ella en Security Breach o en otros juegos. Algunos consideran que el juego de Into the Pit es canon, sin embargo esto lejos de demostrar que los libros son canon solo demostraría todo lo contrario, puesto a que la historia original de Into the Pit sería reemplazada por este juego, y debido a que la historia original estaba conectada con los epílogos esto indicaría que los epílogos tampoco son canon y en su lugar serían reemplazados por una versión alterna de los hechos que esté conectada con el mundo de los juegos. Esto también sería lo mismo si consideras que Return to the Pit es canon, puesto a que esta historia también reemplazaría la historia original, y de hecho en este libro le hacen mucho más cambios al Into the Pit clásico.
Ahora hablemos de algo presente en los Fazbear Fright, y esos son los paralelismos, y es que si bien no creo que todas las historias necesariamente tienen que estar basadas en historias de los juegos, hay una que definitivamente sí es un paralelismo, y esta es Step Closer. Estamos hablando de una historia donde un hermano mayor utiliza al animatrónico de Foxy para asustar a su hermano menor, y el padre de estos niños es Bill, que es un apodo para el nombre de William, que es el nombre del padre de Michael en los juegos, y al final el protagonista termina muriendo pero no del todo obteniendo un color morado en la piel. Además tenemos el hecho que Pete tiene una personalidad parecida tanto al Foxybro como al Michael que se ve en el Survival Logbook, y que la razón por la que Pete molesta a su hermano es porque él debe cuidarlo, cosa que también parece ser el caso en los juegos, debido a que en la casa de FNAF 4, el Foxybro y el Bite Victim parecen ser los únicos que están en la casa en ese momento. Entonces aquí el problema radica que en los epílogos se hace referencia a esta historia, cosa que no tiene sentido si es que pensamos que los epílogos son canon, siendo que Step Closer es un paralelismo a la historia de FNAF 4. Porque un paralelismo sería canon dentro de la historia de FNAF, no tiene sentido. Ahora hablemos de los constantes errores de continuidad que tienen estos libros con los juegos. Empezando con la máscara de Puppet, y es que en los Fazbear Fright se dice que la máscara, junto a la amalgama de William se fueron al fondo de un lago, cosa que no tiene sentido dentro de los juegos puesto a que vemos que la máscara de Puppet está dentro del blog. Y sabemos que esta es la máscara original porque Fazbear Entertainment no hizo otra versión de la marioneta hasta donde sabemos exceptuando Security Puppet, que tiene una máscara diferente a la que se ve en el blog, además de que esta máscara carece de las lágrimas que aparecen posterior a la posesión de Charlie, referenciando que para ese momento Charlie ya no posee la marioneta. Ahora hablemos del hombre en la habitación 1280, donde por alguna razón William tiene dos brazos y no uno como se ve en Pizzeria Simulator. No solo eso sino que Andrew como alma vengativa no encaja mucho, empezando con que la UCN está conectada con FNAF World y Andrew no tiene ninguna conexión con FNAF World. Mucha gente dice que el género del alma vengativa es masculino, sin embargo en el mismo juego este tiene una voz femenina, por lo cual no podemos tener en cuenta el género del alma vengativa cuando el juego se contradice a sí mismo. Además del obvio hecho que en los libros nunca se deja en claro si Andrew posee a Golden Freddy, a menos que consideres que el niño extraño que aparece en The New Kid es Andrew. También el hecho de que Fazbear en los libros es una empresa tipo Umbrella que hace experimentos biológicos, y todo esto nunca es referenciado en los juegos. La única referencia a estos son los arcades que se ven en Security Breach, y ya hace tiempo se ha dicho que esto fácilmente son referencias sin ningún peso en la historia. Digo, literalmente hay un arcade del Freddy de The Day of Creation. Además, en los libros se habla que William es un asesino en serie conocido, cosa la cual no tendría bastante sentido en los juegos, teniendo en cuenta que se hace referencia a que él nunca fue descubierto, y en FNAF se llega a glorificar la época donde William estaba en la compañía, y no tendría sentido que Fazbear haga esto si es que se supiese que él es un asesino conocido. Pero bueno, recuerden que esto es solo una teoría y puedo estar en lo correcto al igual que podría estar mal.